quiero empezar, me gustaría hacer una pequeña aclaración de qué es un viático, ¿sí? Y cómo lo define también la ley o la normatividad colombiana. Cuando hablamos de viáticos, vamos a referirnos primero a lo que es esa definición puntual y estructurada que nos dice la RAE, y es la prevención en especie o en dinero de lo necesario para el sustento de quien hace un viaje, ¿sí? Es decir, de entrada, pues ya la palabra viático lo único que significa es un valor adicional que me entregan a mí para que yo pueda viajar. Sin embargo, pues asimismo, cuando hablamos de definición dentro de la práctica, ya hablamos de un valor que facilita a la empresa a un colaborador para movilizarse en el ejercicio natural de sus funciones. Normalmente yo no mando un trabajador a viajar porque sí, o porque quiero que el trabajador se distraiga o que de pronto se dé un paseo. Eso no hace parte de los viáticos, sino que cuando un trabajador es movilizado por la empresa, se moviliza pues para ejercer sus funciones propias de su cargo por periodos y distancias considerables. Es decir, normalmente no se pagan viáticos cuando yo estoy en Bogotá ubicado como empresa, como sede principal, y mando a mi trabajador a otro barrio o a otra sede que queda también dentro de la misma ciudad. Entonces, para estos fines y de pronto en estas ocasiones no estaríamos hablando de viáticos. Y pues esto se hace con una función específica y es sufragar los gastos propios de un traslado. ¿Qué son los gastos propios? El transporte, la comida de la persona, la alimentación, los imprevistos que se presenten, sacar una fotocopia, comprar un gancho, comprar una hoja, imprimir algo. Y adicional a eso, pues también todo lo que deriva de tener que hacer un traslado, de pronto los gastos de un peaje y demás. Normalmente dentro de las compañías, ¿quiénes tienen este tipo de devengos dentro de su nómina? Las personas que ejercen gestión comercial o gestión de supervisión, dependiendo de las empresas. Sí o sí los gremios transportadores, sin importar si son buses, camiones y demás. Y pues de por sí todos los altos mandos de las direcciones de las empresas. Es decir, esas personas que se dedican al relacionamiento público, a la estructuración, a la dirección desde otras ciudades del país y que por una u otra razón tienen que movilizarse también. Así también entonces vamos a entrar a hablar de lo que es la aplicación. Eso hasta ahora estamos hablando de pura teoría, pero ¿qué nos dice la única norma realmente que regula el tema de los viáticos en Colombia, que es el Código Sustantivo del Trabajo? No me voy a referir dentro de esta charla a las sentencias que han existido a lo largo de la historia, porque son muy específicas para las empresas que en su momento llegaron hasta ante un tribunal para obtener esa sentencia. Vamos a hablar puntualmente del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice de la siguiente manera, y aquí es donde vamos a basar nuestra charla del día de hoy, es en desmenuzar ese artículo 130 hasta la minucia. Dice lo primero y lo más puntual es que los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención, alojamiento, pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Asimismo vemos que tiene dos numerales. El primero dice siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Y el tercero es los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Aquí nos hace una pequeña aclaración y nos dice que son viáticos accidentales aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente, ¿sí? Para entender cómo funciona eso, tenemos que entrar a desmenuzar desde la primera parte del artículo 130 hasta lo último del artículo 130. Lo primero que nos dice el artículo 130 es que los viáticos permanentes no constituyen salario, perdón, o que los viáticos permanentes constituyen salario, sí constituyen salario. Y aquí es donde empezamos a tener que hacer una evaluación como empresa para determinar hasta qué punto estoy manejando bien mis viáticos o definitivamente estoy teniendo algún error al momento de liquidarlos. Dice que accidentales y permanentes. Entonces aquí ya estamos hablando de dos tipos de viáticos, que es lo que vamos a entrar a revisar más adelante. Cuando hablamos de viáticos accidentales, es necesario que entendamos que se evalúa no solamente o no únicamente la habitualidad de un pago referente. Es decir, cuando yo hablo de accidente, no significa que esté hablando de que si me lo dieron 2 veces seguidas, 3 veces seguidas, 4 veces seguidas, me lo dieron todo un año, sino que la accidentalidad proviene de algo que yo tengo como sustentar, ¿sí? Dependiendo de la actividad económica de mi empresa,
de la operación de mi empresa, del cargo mismo al que le estoy dando los viáticos y demás. Eso como primera medida. Pero asimismo, también cuando hablamos de permanentes, la permanencia no hace referencia necesariamente de la continuidad de un pago. Es decir, el hecho de que un viático se pague desde enero hasta diciembre no significa que sea permanente. Entonces aquí empezamos a tener dos tipos de viáticos a los cuales si yo los llevo dentro de la evaluación se me van a aparecer muchísimo. Por una parte tengo los accidentales, que no significa que tenga que haber un rango de periodo entre ellos, y por otra parte tengo los permanentes, que tampoco significa que por tenerlos todos los meses sean permanentes. Entonces, ¿cómo se evalúa? Cuando llegamos a la aplicación también vamos a mirar el segundo punto, que es proporcionar al trabajador manutención, alojamiento, pero no en lo que tenga solo por finalidad proporcionar los medios de transporte o gastos de representación. Es decir, de entrada el artículo 130 nos dice que todo lo que sea dirigido al trabajador de manera permanente para sufragar la estadía, la comida y pues los demás gastos propios de poder sostener al trabajador, se va a considerar un salario. Pero por otra parte, lo que tenga que ver con el transporte y los gastos de representación, de inmediato se van a considerar no salario. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, es que los gastos de representación solamente pueden ser utilizados por personas dentro de la compañía que en realidad hagan o tengan la gestión de representar la compañía en algún momento. Normalmente esto, pues, ¿en quiénes se da? En cabeza de los clientes, representantes legales, directivos y pues de las áreas comerciales. Realmente ellos son los que representan a la empresa y ellos son los únicos que pueden tener acceso a gastos de representación. Y pues normalmente pues el transporte sí puede ser otorgado a cualquier persona de la empresa. Luego de eso, entonces, tenemos la aplicación dentro de lo que concierne como tal a lo que nos dice el código sustantivo de cómo es que tengo que clasificarlos. Les traigo un pequeño ejemplo, obviamente inventado, porque nos dice el código 130 que siempre que se paguen, debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Aquí es donde me encuentro uno de los primeros errores que tenemos al momento de registrar viáticos. ¿Cuál es ese? El primer error es que cuando yo le doy viáticos a una persona, simplemente pongo el valor total de los viáticos. Si ustedes ven en el desprendible que están viendo en su pantalla a mano izquierda en este momento, de este personaje ficticio que inventé, que se llama Mark Zuckerberg, de una compañía que se llama Meta, vemos que tiene un salario por 30 días, un auxilio no constitutivo de salario, unas comisiones, y que también se le incluyeron unos viáticos, pero simplemente se incluyó el rubro de viáticos, yendo en contra de lo que dice el artículo 130, que dice que siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Ya les voy a decir por qué es tan importante. Por su parte, al lado derecho, ustedes ven cómo está diferenciado los viáticos en alojamiento, los viáticos en manutención, los viáticos por transporte y los viáticos por gastos de representación. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo intuir que ese viaje que hizo Mark llevaba como finalidad el relacionamiento público, porque le dieron más plata para los gastos de representación que para alojamiento y manutención. ¿Dónde podemos encontrar sustentado esto? La resolución 00013 del año 2021, que fue esa resolución de la famosísima nómina electrónica que nos puso de cabeza más de uno, pues nos diferenció los viáticos accidentales o los viáticos salariales de los viáticos no salariales de la siguiente manera. Nos dice la nómina electrónica que cuando se traten de viáticos de manutención o alojamiento, los tengo que registrar por los grupos NIE 072, que son viáticos y manutención de alojamientos salariales, y por los NIE 073, que tengo que clasificarlos, que son los viáticos manutención o alojamientos no salariales. Aquí, pues obviamente ya la nómina electrónica está respaldando lo que dice el artículo 130, y por otra parte nos dice que cuando sean solamente o únicamente destinados al transporte de un trabajador, se va a llamar siempre auxilio de transporte y lo voy a registrar en la NIE 071. Y si ustedes ven, esto fue sacado directamente del anexo técnico de la resolución 00013. Dice parte de los viáticos pagados al trabajador correspondientes a medios de transporte y los pagos de gastos de representación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo haga dentro de mi sistema de nómina esa diferenciación de lo que está dirigido a los gastos a la manutención y al alojamiento, lo tengo que registrar dentro de esos dos grupos 72 y 73,
pero lo que sea parte de los gastos de representación y el transporte tendría que llevarlo a ese grupo 0,71. Pero entonces aquí es en donde empieza a volverse un poquito más denso el tema y es cuando hablamos de la aplicación, ¿sí? ¿Qué es accidental? Porque el artículo 130 también me dice que los accidentales no constituyen salario en ningún caso, es decir, ni para alojamiento, ni para manutención, ni para transporte, ni para gasto de representación. Es decir, de los 4 ítems que tienen los viáticos cuando son accidentales, no constituyen salario en ningún caso. Y aquí ya me quiero referir a la interpretación que hacen algunos jueces laborales y algunas entidades como la que todos conocemos acá y de la cual no nos gusta saber mucho, que es la UGPP. Cuando hablamos de accidental, lo que hace UGPP y lo que hace un juez laboral normalmente juicioso es ver que no tenga un hábito, es decir, que ese pago que yo estoy clasificando como accidental carezca de habitualidad. Es decir, no significa que lo dé cada 2 meses o cada 3 meses o una vez cada 6 meses, sino que realmente yo logre comprobar que yo envié a viajar a la persona porque fue un accidente, porque definitivamente no tenía otra forma de resolver el inconveniente. Que a Camilo Nova le tocó movilizarse hasta Santa Marta porque es que no había nadie en Santa Marta que pudiera solucionar el inconveniente y que eso no significa que dentro de mi contrato esté la movilización hacia Santa Marta todos los meses. Entonces, aquí el mismo artículo 130 nos dice en qué momento se puede considerar accidental y nos dice es que cuando sea un requerimiento extraordinario, es la primera característica, que sea no habitual, es decir, que no exista un hábito de otorgarlo, porque hay personas que me dicen, no, es que yo no se lo doy todos los meses, se lo doy solamente cada 3 meses, eso es un hábito, o se lo doy solamente 2 veces al semestre, eso es un hábito, o se lo doy solamente en enero y en diciembre, eso también es un hábito. Entonces, lo que normalmente evalúa una entidad como la OGPP o un juez laboral es qué tanto existía un hábito de otorgar ese pago de viáticos, ¿sí? Eh, para ello, pues es importante entender que cuando estamos hablando de este tipo de requerimientos o pues en algunos momentos también demandas, pues yo tengo que sustentar en las pruebas que tengo, ¿sí? Y no de pronto en la intención que tenía la empresa. Como ustedes saben, uno de los servicios que presta B2B es la auditoría preventiva de nómina y dentro de esa auditoría es muy recurrente encontrar conceptos dentro de las nóminas que se llaman como viáticos accidentales, pero se otorgan todos los meses, o viáticos ocasionales, pero también se otorgan todos los meses y son de tipo no salarial. ¿Por qué? Porque en la nómina yo lo registré simplemente como un concepto no salarial y pensamos que poniéndole la palabra accidental ya de pronto quedamos zanjados. Realmente eso no es así. Cuando se hace un tipo de auditoría, la auditoría se llega hasta el origen de por qué se genera el pago. Y aquí pues entonces viene una pequeña aclaración que quiero poner dentro de un paréntesis así gigantesco. ¿Qué no es viático? Es decir, a todas luces, sin importar qué pase, ¿qué es lo que nunca se va a considerar un viático? Todos los valores a cargo del empleador sin que éste sea percibido por el trabajador como un ingreso. Uy, nos confundimos ahí. Es decir, todo lo que la empresa pague desde sus propias arcas sin que pase por el bolsillo del trabajador. Es decir, no es que yo le diga al trabajador, tome para que pague el peaje, tome para que pague la comida, tome para que pague el transporte en el bus. Todo lo que yo le dé al trabajador directamente para que él lo administre se considera un viático, pero si yo lo hago directamente como empresa ya no es un viático. Ya estamos hablando de gastos de viaje. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Transportes adquiridos por la empresa directamente. Por ejemplo, comprar el tiquete del avión con facturación a nombre de la empresa, por más que el usuario sea el trabajador. Comprar el tiquete del bus con facturación a nombre de la empresa, eso es un gasto de viaje que nunca va a ser percibido como un viático. Alojamientos reservados directamente por la compañía. Entonces aquí vamos al mismo ejemplo y es muy distinto que yo desde Bogotá llame a Cali, a un hotel X, y haga una reserva que me facturen a mí como empresa, pero que quien se vea beneficiado de esa reserva sea el trabajador Repito Pérez. Eso es muy distinto. Y muy distinto es que yo le diga al trabajador, tome 50.000 pesos y miren dónde alojarse en Cali. ¿Qué otra cosa no es considerada viático nunca? Los bonos o vales de tanqueo de combustible, ¿sí? Esos vales que las empresas a veces por convenio tienen con X estación de gasolina
y simplemente lo que hace el trabajador es llevar el vehículo hasta allá y allá le tanquean y le facturan directamente a la empresa. Lo mismo pasa con esos bonos de alimento y con esos gastos de rodamiento. ¿Qué son los gastos de rodamiento y por qué también los estoy metiendo dentro de esta charla? Los gastos de rodamiento son esos gastos que asume la empresa cuando el trabajador utiliza su propio medio de transporte, llámese moto, llámese carro. Entonces, cuando el trabajador dice, venga, es que a mí me toca ir hasta Pereira, de Bogotá a Pereira, pero a mí no me gusta ir en avión, ni tampoco me gusta ir en bus, y les soy sincero, ese es mi caso. Quienes me conocen y trabajan conmigo saben que le tengo pánico a los aviones, y no me gusta viajar en avión realmente, y adoro, me gusta mucho manejar. Eh, Cuando yo voluntariamente pongo mi vehículo a disposición de la empresa, lo más normal es que la empresa me reconozca por lo menos el valor de la gasolina y los peajes. Y este es el caso del rodamiento. Esa es la única, el único momento en donde existe rodamiento o cuando dentro de alguna cláusula del contrato se establece que para el cargo en mención es necesario que se tenga un vehículo asignado. Por ejemplo, los mensajeros motorizados. La moto es de ellos y yo lo que hago es pagar el desgaste mensual de la moto. ¿Sí? Todos estos siempre van a ser considerados como gastos de viaje que a modo contable también van registrados por allá en otras cuentas que son muy distintas a las cuentas de nómina. Por ende, nunca van a tener ninguna repercusión. De todo esto, pues, ¿cuál es la diferenciación? Entendiendo que un viático, primero que todo, se puede volver salarial. Primero, por la naturaleza de cómo nació, es decir, si ya estaba programado el viaje de la persona, hay empresas que en enero hacen toda la programación de cuántas veces tiene que movilizarse X o X trabajador o X grupo de trabajadores a una ciudad, y yo no puedo decir que eso es accidental. Si ya lo tengo supremamente presupuestado, eso ya es un viático. Lo segundo es que si el viático que estoy otorgando es para manutención y alojamiento y se está dando por lo menos 2 veces dentro del año, y atención a esto, año, porque aquí es en donde de pronto nos confiamos a veces de lo que quiere hacer la empresa y de la voluntad de la empresa y se nos olvida la interpretación que puede dar un juez o una entidad, ¿sí? Una cosa es que yo piense que si le doy un viático en enero y un viático en diciembre se va a considerar accidental, pero un juez puede interpretar lo contrario si logra determinar que todos los eneros y todos los diciembres yo le daba el viático al trabajador para su movilización. Entonces recordemos que no es accidente porque yo lo llame accidente, sino es accidente porque carece de habitualidad. En ese aspecto, entonces ya tenemos la segunda condición de por qué se puede volver salariado un viático. Y la tercera, y la más importante de todas ellas, y yo creo que es la más fácil de subsanar, es si de pronto se nos olvida hacer esto que yo estoy mencionando acá en estos ejemplos de los desprendibles de nómina. Y es cuando cometo el graso error de no hacer caso a lo que me dice el artículo 137 y simplemente registrar un valor de viáticos de 2.500.000 y ya, sin diferenciar para qué son los 2.500.000. Entonces, esas son las tres condiciones por las que se puede volver un viático de inmediato salarial, y ustedes saben que cuando hablamos de salarial vamos a entrar a hablar de bases para seguridad social, no solamente en lo que tiene que ver para la empresa, sino también para lo que tiene que ver para el empleador, base de aportes a parafiscales, base de aportes para prestaciones sociales y base de aportes para vacaciones. El año pasado, más o menos como en agosto, salió una sentencia eh, muy significativa cuando se habla de viáticos para una empresa de transporte de turismo. Un trabajador 20 años vinculado con la compañía sale de la compañía y demanda a la compañía porque siempre la compañía dijo que los viáticos que le otorgaba para realizar los traslados por los que estaba contratado no eran salariales. El trabajador gana la demanda y condenan a la empresa, primero, a reconocer al trabajador todos los pagos en seguridad social que no se hicieron durante 20 años con su respectiva sanción moratoria, que si ustedes saben, al día de hoy, cuando se hablan de aportes en mora al sistema de seguridad social, se habla de la máxima tasa de interés de usura menos 2 puntos, que hoy en día, si no estoy mal, la tasa máxima de usura se ubica sobre el 26%, es decir, menos 2 puntos, estamos hablando del 24%. También se obligó a la empresa a reconocer las prestaciones sociales y las vacaciones que se habían dejado de reconocer por los rubros de viáticos,
y pues todo lo que tiene que ver con lo que para el trabajador fue un daño, ¿sí? Que pues eso ya está tasado en temas morales, temas psicológicos y demás, que de eso sí la verdad sabe más un abogado, pero pues salió altísimo lo que recibió el trabajador. Entonces, de ahí la importancia de saber cómo yo relaciono los viáticos. ¿Por qué? Entiendo que dentro de la audiencia hay empresas que muchos trabajadores o un área en específico de la compañía normalmente se está movilizando, normalmente. Llámese porque hace gestión comercial, porque hace gestión de supervisión, porque hace gestión operativa, o los directivos de la empresa normalmente se están movilizando a capacitaciones, a reuniones, a una cosa, a la otra, y es importante que desde ya empecemos a subsanar estos errores que a veces pueden parecer muy chiquiticos, pero que cuando ya estamos en una instancia tan definitiva como ante un juez o ante un requerimiento por parte de algún ente de control, pues ya se vuelve bastante significativo. ¿Cuándo se vuelve salarial? Lo que les dije. Cuando carece de habitualidad, cuando se logra confirmar que no era accidental y pues cuando no lo registro de manera adecuada de mi software de nómina. ¿Sí? ¿Cuándo se me vuelve no salarial? ¿O cuándo puedo estar seguro que no está salarial? Cuando cumplo con las condiciones contrarias. Es decir, cuando sí lo registro bien en mi nómina y registro la parte que tiene que ver para transporte y gastos de representación, y cuando logro demostrar que viático sí era accidental, es decir, que no estaba programado y que realmente el traslado de Camilo Nova se dio por una situación de urgencia en la compañía. ¿Mm? Ahora, cuando son no salariales, no significa que no pase nada con ellos, no significa que los dejemos en el olvido o que los mandemos para el Triángulo de las Bermudas y se desaparezcan. No, cuando son de tipo no salarial, tienen que irse al otro lado a sumar a los no salariales para el cálculo del excedente del límite del 40% dado por el artículo 30 de la ley 1393 del 2010. No sé si con esto se están confundiendo un poquito, de todas formas ahorita al finalizar vamos a dar un buen espacio para contestar dudas, pero entonces pilas. Recordemos que lo que dice el artículo 30 de la 1393 es que sin perjuicio para lo previsto por otros fines de los artículos 18 y 204 de la ley 100 del 93, los pagos no salariales no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Entonces, cuando hablamos de no salariales, hablamos de todo lo que significa no salarial. Entre esos también el subsidio de transporte, entre esos también los viáticos que yo no estoy tomando como salariales y demás. Los viáticos, cuando hablamos de salario, entran a jugar un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque no es solamente que me haga base para cotizar a la EPS, al fondo de pensiones, a la ARL, a la caja de compensación, no es solo que me haga base para poder calcular las prestaciones sociales, que son las cesantías, la prima de los intereses, ni tampoco las vacaciones, sino que también cuando se habla de incapacidades, si yo reporto al sistema de seguridad social debidamente los viáticos, pues las incapacidades van a ir con esa variable de viáticos. Cuando yo, por ejemplo, voy a calcular si un trabajador tiene o no derecho al auxilio de transporte, porque puede que con viáticos se supere los dos salarios mínimos, pues también entra a jugar un papel fundamental. Lo mismo pasa con las dotaciones y con todo lo que se tiene que medir por esos dos salarios mínimos. Entonces, sí es necesario y sí es importantísimo que lo tengamos supremamente en cuenta dentro de los procesos de nómina, contables y pues demás. Así las cosas, entonces les quiero hacer una recomendación muy grande. No confundan los auxilios con los viáticos no salariales, ¿sí? Los viáticos tienen ese nombre es porque así están establecidos dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Y yo sé que el código en el artículo 128 también nos da la oportunidad de pactar auxilios de tipo no salarial, pero no son lo mismo. Y aquí viene un cuarto error que también es muy grande, sino que es mucho más difícil de llegar a discutir. Y es cuando a mí una empresa me otorga auxilios de tipo no salarial para solventar esas necesidades propias de la movilización de mi trabajo, ¿sí? He visto en algunas empresas conceptos como, por ejemplo, auxilio no salarial de alojamiento. Ahí nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Auxilio no salarial para hotel, auxilio no salarial de alimentación, bonificación por mera liberalidad para viaje, bono no salarial por comida.
Todo esto, sin importar cuántos nombres le pongamos, resultan siendo un viático, porque la finalidad del pago que estaba dando y que estaba registrando como no salarial y como auxilio y como bono y como bonificación por mera liberalidad, resultaba teniendo el mismo efecto que los viáticos. Entonces, ante un juez, el juez va a preguntar, bueno, ¿y para qué era el auxilio no salarial de alojamiento? No, para que el trabajador se quedara en los pueblitos cuando tenía que ir a hacer visita a las fábricas o a las fincas o yo qué sé. Ok, ¿y para qué era de pronto el auxilio de alimentación? No, solamente se le otorgaba a los trabajadores que tenían que salir de la oficina a hacer supervisión en las obras de la carretera que va de tal punto a tal punto. Entonces, después de un proceso muy largo, lo que va a decir después es, usted le estaba dando unos viáticos y lo que estaba haciendo era disfrazándolos para que no hicieran base salarial y para que no se tomaran como se tenían que tomar. Y aquí es donde llegan los inconvenientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para estar seguros es aprender a diferenciar los viáticos, aprender a registrarlos y pues tercero también eliminar todos esos conceptos que la verdad y las personas, de pronto las empresas que ya han confiado sus procesos de auditoría con nosotros y que han accedido a una auditoría, esta es una de las recomendaciones más puntuales que siempre les hago, es desaparezcan esos conceptos, desaparezcanlos porque son mucho más difíciles de debatir. Es mucho más difícil de debatir el auxilio no salarial por alojamiento. ¿Qué otra explicación puedo dar yo? Como empresa, yo puedo tener un contrato firmado, un otro sí, puedo tener 20 comunicados y circulares internas y externas en donde yo le estoy diciendo al trabajador que eso no es salario y que se lo estoy reconociendo por nómina, pero que nunca va a ser salario, pero un juez me va a decir completamente lo contrario y la UGPP pues ni se diga. También me va a decir, usted nos está diciendo lo que, la verdad del pago. Entonces, estos conceptos de corazón, y de verdad se los digo como una recomendación muy abierta, es elimínenlos de sus nóminas, ¿sí? Elimínenlos. Yo sé que dentro de la audiencia pueden haber empresas que se dedican a producción, a transporte, a muchas actividades que necesitan todos los meses estar otorgando ese tipo de pagos, pero la recomendación muy grande y la principal es que los eliminen de las nóminas. ¿Listo? La medición, y aquí me devuelvo un momentico a lo que son los viáticos accidentales, aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. En rojo, a mí se me ocurrió marcar 12 flechas que representan los 12 meses del año. A mí se me ocurrió marcar en rojo los meses en donde no se otorgaron viáticos a un trabajador. Y en verde se me ocurrió marcar los meses en que sí se le otorgaron viáticos a un trabajador. De entrada, yo podría decir que esos viáticos que está teniendo el trabajador ahí no son salariales, ¿sí? Porque es que no eran permanentes. Y que lo primero que me dice el Código Sustantivo en el artículo 130 es que son permanentes. O sea, que la primera condición es que tienen que ser permanentes. Pero cuando yo lo confronto contra lo que me dice más abajo, y es que sea no habitual o poco frecuente, me doy cuenta que carece de esa segunda condición, porque sí era frecuente, si ustedes se dan cuenta, empezamos en el primer mes no hubo, en el segundo, tercer y cuarto mes sí hubo viáticos, en el quinto también, sexto, séptimo, octavo no hubo viáticos, pero vuelve a haber viáticos en el noveno, en el décimo no hay, y en el 11 y en el 12 sí hay viáticos. Entonces yo puedo deducir que sí existía una habitualidad de dar el valor viático. Y por eso es que aquí les traigo una recomendación, porque siempre la duda es, bueno, ¿cómo hago para registrarlos en nómina si yo no sé si el trabajador se va a seguir movilizando? No sé si el trabajador se moviliza este mes sí, el otro no y el otro sí, y después se va a movilizar dentro de 4 meses. Entonces, ¿cómo lo registro en nómina? ¿Lo registro como salarial o como no salarial? Porque sí o sí, para hacer un pago por nómina, tengo que asignar de una naturaleza, sea salarial o no salarial. Entonces, aquí vienen dos recomendaciones. La primera, hacer un estudio de los cargos en que la compañía normalmente se moviliza. Y eso es muy fácil. Si yo soy una empresa de transporte, yo sé que todos mis conductores, todos los jefes de flota, todos los supervisores de flota se movilizan. Eso es sencillo, ¿sí? Si yo tengo una empresa que tiene área comercial, yo sé que de entrada todos los comerciales se movilizan a otras ciudades, a cerrar negocios, a mirar mejores opciones de materia prima. Entonces yo sé que por naturaleza las áreas comerciales también se movilizan.
Si yo soy una empresa que de pronto opero desde Bogotá, pero tiene 3 plantas de producción y tengo al coordinador de producción, al gerente de producción en Bogotá, pues yo sé que lo más normal es que ese gerente de producción se movilice a esas plantas a revisar cómo van las plantas de producción. Entonces, eso es algo, es una primera medida que podemos tomar muy sencilla y es identificar qué cargos realmente se movilizan con frecuencia. ¿Sí? Luego de eso, incendio, listo, muchas gracias. Luego de eso, sí tener claro cuáles son los cargos que realmente, si se llegaran a movilizar, serían accidentes. Por ejemplo, un auxiliar contable, un analista contable. Todos entendemos hoy que, pues, gracias a los sistemas y a la tecnología, si yo contrato un auxiliar contable en Bogotá, un analista contable en Bogotá, así yo tenga 50 sucursales en el país, pues todo le llega por sistema, por correo. Si lo montan desde el sistema en la sucursal de Pereira, pues también se va a ver reflejado acá en Bogotá. Entonces, normalmente no tendría que movilizarse. Si yo lo llegara a movilizar, sí sería realmente un accidente, porque es que la naturaleza de su cargo no es movilizarse, ¿sí? Y a veces cometemos incluso hasta ese error en las mismas entrevistas en donde le preguntamos al trabajador, ¿y usted estaría dispuesto a movilizarse? Y el trabajador va para un cargo de analista contable. Trabajador que yo sé que nunca voy a movilizar y le pregunto en la entrevista o en la publicación de la oferta, pongo que tiene que estar dispuesto a movilizarse. Entonces, ahí también podemos hacer un segundo filtro y saber realmente si se llega a dar, cuándo tendría que entrar a reconocer un viático accidental de un cargo que su misma naturaleza del cargo lo hace ver como accidental. ¿Sí? Y lo tercero es ver qué alternativas con esa fuerza comercial, con esa fuerza de producción, con ese gerente que tiene que movilizarse todos los fines de mes, con esa área de dirección estratégica, ¿qué, qué, qué me puede funcionar con estos que estamos viendo acá que nunca se van a considerar viáticos? ¿Qué puedo solventar yo como empresa para no empezar a subir esa carga del trabajador? ¿Sí? Y así no subir la carga de la empresa, porque es que un viático que yo le otorgo a un trabajador de inmediato me representa pagarle seguridad social para fiscales y prestaciones sociales. Entonces, si yo como empresa puedo adquirir los tiquetes y no darle la plata al trabajador para que llegue al terminar a mirar qué hacer, pues mejor. Si yo puedo hacer una reserva desde Bogotá, pues mucho mejor. Ustedes me dirán, sí, pero es que hay pueblitos o es que mi empresa opera en pueblitos en donde definitivamente es que no hay forma de hacer una reserva porque es que solamente hay 2 hoteles y son hoteles chiquiticos que ni siquiera cuentan con facturación. Entonces yo les digo, ok, hay un manejo de cajas menores y si yo logro conseguir un recibo, una factura, un documento o soporte de esa entidad que le va a brindar el valor de la noche al trabajador, pues no tengo necesidad de registrarlo en nómina como viático. Simplemente lo legalizo con el trabajador y lo registro como un gasto de viaje. Entonces, ¿qué podemos como área de nómina, como área de gestión humana, empezar a bajar y a reducir de esos gastos de viáticos con las mismas herramientas que me da la normativa? ¿Sí? Que son esos bonos de alimento, que son pagados directamente al restaurante, que son pagados directamente a la entidad. Y en esto quiero también hacer un paréntesis, no se les vaya a ocurrir hablar de bonos Sodexo, porque los bonos Sodexo son una cosa completamente distinta. Los bonos Sodexo son bonos de canasta familiar. Y eso son considerados como pagos en especie. ¿Mm? Y ustedes saben que los pagos en especie son salario. Entonces, no es válido tampoco mandar a Pepito Pérez para Neiva a X labor y para que almuerce le voy a dar un bono Sodexo para que llegue a un éxito y se compre un almuercito, porque no es válido. ¿Sí? Actualmente las fiscalizaciones de la OGPP incluyen dentro de la solicitud de fiscalización abrir esa cuenta donde yo tengo los bonos Sodexo y relacionar trabajador por trabajador a quién le di el bono. ¿Mm? Entonces, por eso les digo que tengan mucho cuidado con los bonos Sodexo porque ya no son una herramienta tan fiable como lo era antes. Antes sí, las empresas pagaban de todo por medio de bonos Sodexo, pero ya no están. Y por último, los viáticos tienen también un efecto tributario. Como ustedes saben, lo que dice el artículo 383 del Estatuto Tributario es que se reconocen como rentas laborales todo lo que provenga de una, eh,
de una vinculación o de una relación propia laboral que esté regida por un contrato de trabajo, ¿sí? Solamente de una excepción, y lo menciona también el Estatuto 383, todos los que están aquí que son contadores me van a decir, sí, tiene razón, y son las cesantías y los intereses de las cesantías. De resto, todo lo que yo le pague al trabajador es considerado base gravable. Y los viáticos no son la excepción. Sin importar si son viáticos salariales o si son viáticos no salariales, también se incluyen dentro de la base gravable y también tienen que ser sometidos al ejercicio de renta. ¿Listo? Yo creo que antes de empezar por acá con nuestra ronda de preguntas, nos dice Diana Neira, si yo le doy plata al trabajador para que pague el almuerzo por X pueblito y me trae factura, ¿son viáticos? Diana, este es uno de los casos más recurrentes que existen. Y aquí me permite decir que ese es el ejercicio más fácil, ¿sí? Darle plata en efectivo y que te traiga un recibo cualquiera que tú puedas legalizar dentro de la contabilidad. Pero pilas, ¿cuándo se me vuelve viático? Se me vuelve viático cuando a mí esos 10.000 pesos que le di para que almorzara en un pueblito, los transporto o lo traslado a la nómina, ¿sí? Si yo lo traslado a la nómina, sí es un viático. Pero si yo me quedo con la legalización y simplemente lo legalizo como un gasto de viaje, no es un viático, ¿sí? Porque es que volvemos a lo mismo. Decimos que el viático es todos esos valores que requieran de que el trabajador vea los 10.000 pesos como un ingreso, ¿sí? Y aquí viene una gran diferencia porque yo sé que muchos van a decir, pero venga, los 10.000 pesos en efectivo son un ingreso, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de ingresos o de pago de salarios, el código sustantivo, si no estoy mal por allá en el artículo 100, en el artículo 70 o 60, nos menciona que eso se debe hacer en periodos iguales. Es decir, para mi ingreso es cada 15 días para las empresas que son quincenal, o cada 30 días para las empresas que son mensuales, o cada 10 días para las empresas que son canales, ¿sí? O cada 8 días para las empresas que son semanales. Entonces, yo percibo el ingreso cada vez que la empresa hace su ejercicio en nómina, ¿sí? Yo no percibo ingresos si mañana, por ejemplo, aquí en B2B paga mensual, y si mañana que estamos a 9 de marzo me mandan a X pueblito y me dan los 10.000 pesos del almuerzo, ahí yo no estoy percibiendo ingresos. ¿Mm? Entonces, ahí lo que prácticamente tengo en las manos es una herramienta de trabajo. Y se termina de completar la perfección del ejercicio cuando yo llevo ese recibito, así sea escrito a mano, ¿sí? Si la persona que está haciendo el recibito le puede decir, venga, regáleme por lo menos el número de cédula del dueño del restaurante. Ah, sí, mire, es don Pepito Pérez con número de cédula tal. Ustedes no se imaginan cuánto les va a agradecer eso el contador de la empresa. Entonces, para dejar claro, ¿cuándo se mueve viático? Cuando los 10.000 pesos espero y los acumulo, más los 10.000 del otro día, más los 10.000, más los 10.000, más los 10.000, y a final de mes le pongo en nómina 50.000 pesos de viáticos, ¿sí? Ahí se me convierte en un viático. Pero si yo todos los meses, tan pronto como la persona vuelve de, de su viaje, me lo relaciona con un recibito y me lo legaliza, pues ya no es un viático. Ya lo que hago yo como contador, bueno, no soy contador, lo que hace el contador es ir a afectar la caja general o ir a afectar la caja menor donde se sacan los 10.000 pesos. Vienen por acá, entonces vamos a dar apertura oficialmente a nuestra ronda de preguntas, ¿sí? Para que todas las personas que de pronto tengan una duda en todo lo que hablamos durante estos 45 minutos, pues puedan de pronto expresarlo. Si quieren abrir su micrófono lo pueden abrir, si quieren simplemente escribirlo lo pueden escribir. ¿Listo? Vamos a tratar de darle eh, respuesta a todo. ¿Listo? Dice acá, por acá tengo una pregunta de Diego Fernández Peláez. Dice, doctor, ¿por qué los bonos ODEX hoy en día representan un mayor riesgo de desalarización que antes? Bueno, Diego, todo va en la aparición de los GPP. Eh, y no digo que los GPP estén equivocados. Para mí los GPP están cierto. Recordemos que el artículo 127 del Código Sustantivo empieza diciendo que se considera salario no solamente los pagos en dinero o en especie. Hay que identificar para qué son bonos o ODEXO. Normalmente los bonos o ODEXO son bonos de canasta, son bonos que yo solamente puedo cambiar por mercado. ¿Y qué es un pago en especie? Es quitarle una carga que naturalmente le corresponde al trabajador y asimilarla como un ingreso laboral. Entonces, mi obligación como padre de familia es llevar el mercado todos los días, todos los meses a mi casa. Pero si la empresa me paga mi mercado, llámese en efectivo o llámese en bonos o ODEXO,
me está quitando una carga que naturalmente es mía y por ende se vuelve salario. ¿Qué era lo que pasaba antes? Las empresas simplemente daban bonos o Sodexo y eso se asimilaba como por allá un gasto para terceros. ¿Por qué? Porque es que yo no le pagaba al trabajador, sino que le pagaba a Sodexo. Sodexo era quien recibía el valor de la empresa, la transferencia de los 20 millones que me gasté en el mes pagando con bonos Sodexo, yo se lo daba era a Sodexo, ¿sí? No lo registraba a nombre del tercero trabajador, porque esos bonos traían un numerito consecutivo y lo único que yo sabía era que Diego tenía el consecutivo número 15, ya, no sabía nada más, pero nunca lo registraba así. ¿Qué pasa hoy en día y que incluso en nómina electrónica también está establecido? Y es que esos bonos de canasta también tienen que ir registrados por trabajador. Entonces, claro, cuando llega UGPP, cuando llega un juez laboral o cuando por medio de nómina electrónica me requieren y me dicen, venga, haga un favor y detálleme esa cuenta en donde usted está registrando los bonos o exos y ahí aparece Diego en enero, Diego en febrero, Diego en marzo, Diego en abril, Diego en mayo. Yo lo que puedo de una vez interpretar es que era un pago salarial y que se estaba mandando a bonos o exo para quitarse la carga prestacional de la empresa. Entonces, por eso es que hoy con los sistemas de información tan robustos que existen, ya es muy difícil solventar o bajar cargas prestacionales en las empresas por medio de bonos o exo. Ahora, ¿se pueden seguir utilizando? Claro, no es un delito utilizarlos, ¿sí? No es un delito utilizarlos, pero sí es mejor empezar a evaluar cuál es ese riesgo que hay dentro de la empresa cada vez que otorga un bono de eso. ¿Listo? Dice por acá, contratamos personal en Ibagué, pero por necesidad del servicio se deben desplazar muy temprano y regresan tarde, razón por la cual se les suministran recursos para su alimentación en la zona. En la zona. ¿Cómo puedo manejar contablemente ese rubro sin que me cause tanta carga salarial? Bueno, aquí vienen dos cosas, ¿sí? Eh, tenemos que entender que normalmente cuando hablamos de jornadas laborales hablamos de 8 horas, ¿sí? Pero ya se empezó como a regular el tema y se va a empezar a disminuir esa jornada parcialmente. Tenemos creo que es hasta el 2024 para bajar hasta las 6 horas laborales. Pero mientras que eso no pase, seguimos hablando de 8 horas. Si el trabajador se demora de su casa hasta la oficina 3 horas, no representa ninguna carga para la empresa. Pero si yo le digo, venga, es que usted normalmente su horario de trabajo es a las 8, pero usted tiene que estar a las 6 de la mañana en X punto y se va de ese punto a las 9 de la noche, no solamente estamos hablando de un auxilio de alimentación, sino también estamos generando horas extras, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que ese rubro de pronto no se nos convierta en una carga salarial? Lo mismo que estábamos hablando ahorita cuando creo, si no fue mal, si no estoy mal, Diana, eh, nos preguntaba, es justificando el gasto del almuerzo, del desayuno, de la cena, de las once, de lo que sea, contra un tercero que no sea el trabajador y justificándolo por medio de una caja que preferiblemente, si es la caja menor, mucho mejor. Si tiene que ser la caja general, no importa. Pero entonces, por la caja menor o por la caja general, yo lo que hago es registrar los 10.000 pesos del almuerzo, los 10.000 pesos de la cena, de las once, del desayuno, a nombre del tercero que me prestó el servicio. Y de esa manera, si yo no lo traslado a nómina, es decir, si en nómina yo no pongo que durante el mes desde que empezó enero hasta que se terminó enero yo le di 50.000 pesos para almuerzos, pues ahí estaría quitándome esa responsabilidad y estaría quitándole todas las condiciones de lo que significa un salario, un viático. Recordemos que para que se vuelva salarial, tiene que pasar por manos del trabajador y ser percibido como un ingreso laboral, ¿sí? Y los ingresos laborales solamente los percibo al final del ejercicio. Llámese quincenal, llámese mensual, llámese semanal. ¿Listo? Dice aquí Diana, Camilo, y si no consiguió el nombre o la factura y el empleado hace un documento equivalente, ¿es válido como gastos de viaje o ya es un viaje? Si tú vas a tener ese control, te recomiendo que no sea tan a menudo. Es decir, nada, que es que el trabajador no consiguió el nombre del establecimiento, pero yo le hice un documento soporte a nombre del trabajador. Pues ahí estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Lo que te digo, trata de que no sea tan habitual, porque si ya aparece todos los meses de un año, durante todos los meses resulta que aparecen pagos a nombre de un trabajador por documento equivalente, pues se nos va a convertir en un viático, ¿sí? Eso ya va a tener todos los vicios de viático y el mismo trabajador hasta puede demandar. ¿Qué es importante en este caso? Si no se consigue la factura, si no, porque se le perdió, se mojó, venía en una moto y se le mojaron todas las facturas y no quedó entendiéndose nada, pues que este tipo de manejo no sea tan habitual, que sea muy de vez en cuando y dentro de las políticas internas de la empresa procurar
y fíjense lo que les estoy diciendo, procurar que siempre la legalización del valor que yo otorgué para que se hiciera un viaje, procurar siempre porque sea el recibo de caja o el recibito chiquitico que le dan o la factura de esas hechizas que tienen en algunos establecimientos. Dice por acá, buenas tardes. Si en nómina la parte de viáticos correspondiente a transporte y kilometraje lo tengo clasificada como auxilios en nómina, ¿debo nombrarlos en NIE 145 auxilio NS o en NIE 171? Yo el de kilometraje lo haría por auxilios NS. Y el auxilio de transporte, si no es el de ley, o sea, si no me estoy refiriendo al auxilio de transporte de ley, también lo llevaría a ese 142 que es el auxilio NS. Pero si estoy hablando del auxilio de transporte, pues que tengo que otorgarle al trabajador por ley, lo llevaría al NIE 071. Yo que les doy como a modo de consejo. La nómina es un arma de doble filo, ¿sí? La nómina me puede servir tanto para defenderme en un proceso laboral como para que se defienda la persona que me está demandando. Entre más detallada yo tenga la nómina, mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. A mí un trabajador me puede decir que era que yo le escondía un valor salarial y que lo único que hacía era dárselo como si no salarial, y yo se lo puedo responder diciéndole no, y mire el detalle, en nómina electrónica aparece registrado así, y en contabilidad lo tengo registrado así. Entonces, entre más detallado tengamos la nómina, mucho mejor. Yo, a modo personal, lo registraría en los grupos CNS, en los auxilios CNS de la NIE 142, y el auxilio de transporte únicamente el que es salaria, el que es otorgado por ley, lo llevaría a la NIE 071. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna otra duda, inquietud. Ya por acá por el chat no tengo más preguntas. Creo que alguien abrió el micrófono. No sé si quieras preguntar algo. Bueno, parece que nadie más. ¿Alguien más tiene alguna otra duda antes de pronto entrar a dar de finalización a esta charla del día de hoy? Ay, ¿por qué no me dejan? Dice, nos pregunta Silvia, entonces para concluir, ¿no se deben denominar como auxilios de rodamiento? Sí, o sea, se tiene que denominar como auxilio de rodamiento solo si es que el trabajador está poniendo su vehículo a servicio de la empresa voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente. Si yo como trabajador digo, no, yo prefiero ir en mi carro y démele de la gasolina en los peajes, eso es un auxilio de rodamiento, ¿sí? Si, si es por cualquier otra razón, no lo pongas como un auxilio de rodamiento, sino van a ser viáticos, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que dice el 130 es que nunca van a ser salariales los que van destinados a sufragar los costos de transporte. Y no me indica cómo. Es decir, yo también le puedo dar por parte de viáticos no salariales a un trabajador la parte de la gasolina del carro y eso nunca va a ser salario. Pero lo que tengo que hacer es registrarlo en nómina como viáticos por transporte. ¿Sí? Eso de los auxilios de auxilio para desplazamiento y todo eso, auxilio para alojamiento, auxilio para comida y demás, no es recomendable y nunca va a ser recomendable. Siempre va a ser recomendable registrarlo de la manera que nos dice la norma y la norma nos dice que se registren como viáticos y que siempre que se paguen se discrimine cada uno de los valores. Nos dice Neiva, si damos bonos o exo por cumpleaños siempre salarial, no, completamente no. ¿Sí? Esto ya tiene otra connotación. Y es que esto sí puede ser una bonificación, no por mera liberalidad, pero sí puede ser una bonificación única. ¿Por qué? Porque la persona solamente cumple años una vez al año. Entonces, va a ser muy difícil ante cualquier entidad o ante un juez que un trabajador pueda concluir que ese pago que me daban todos los años por medio de un bonus o exo era de tipo salarial. Entonces, sí se puede otorgar como un regalo de la compañía. Eso sí podría llegar a ser un regalo de la compañía para el trabajador. ¿Listo? Pasa lo mismo con las primas extralegales. Entonces, me van a preguntar, bueno, pero es que a mí me dan primas extralegales en junio y en diciembre. O sea, que eso ya es un hábito, o sea, que eso ya es salarial. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las primas extralegales están autorizadas por el Código Sustantivo en el artículo 128.
Dice, si en la contratación se determinó el desplazamiento, lo hace en su moto y se le paga 400.000 mensuales por ello, ¿entra como factor salarial? No, pero es importante que se tenga súper en cuenta esa cláusula del contrato que diga otros pagos de tipo no salarial, rodamiento, y que se establezca que es para la moto del trabajador, ¿sí? Es más, si ustedes lo pueden llevar a un máximo nivel de detalle, sería hasta mejor. Entonces, moto de placas tales y tales, de propiedad del trabajador, ¿sí? Siempre y cuando eso también vaya atado de la mano con el cargo del trabajador, se puede hacer. Porque no es lo mismo pagar de 400.000 pesos mensuales a un mensajero de rodamiento o a un asesor comercial que utiliza su moto para ir a visitar a los clientes, a pagárselo al auxiliar de nómina. Ahí sí ya, uy, bueno, ahí está un poquito raro porque yo no tengo por qué sufragar los costos del auxiliar de nómina desde su casa hasta la oficina. Entonces, siempre y cuando vaya atado a la función del trabajador, nunca va a ser salario. Eso va a ser un pago no salarial. No sé si tengamos más preguntas. Aprovechen. Mientras tanto, si a alguien más se le ocurre alguna otra pregunta, pues aprovecho este pequeño espacio que nos queda para seguirlos invitando a estas jornadas que estamos haciendo, que vamos a empezar a hacer muy recurrentemente. Les prometo, porque sé que también hay muchas dudas en cuanto a temas de retención en la fuente, les prometo próximamente estar hablando de eso y de otro par de temas como los cálculos de ley 1393, que también a veces son un dolor de cabeza en las empresas, que si entra, que no entra, cómo hacer el cálculo, a qué se le paga, a qué no se le paga y demás. Entonces, para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, nuestra página web, ahí estaremos subiendo toda la información pues, para que ustedes estén al día y se puedan conectar a estas jornadas de charlas de todos estos temas que a veces suelen enredarnos en nuestra nómina. Dice, desplazamiento al frente de trabajo en su moto. Gracias. Bueno, no, de todas formas lo que les digo, siempre y cuando vaya atado a la ejecución de una tarea que requiere un vehículo de ese tipo, nunca sería factor salarial, ¿listo? Entonces, creo que no tenemos más preguntas por el día de hoy, entonces le voy a dar paso nuevamente a la doctora Daniela, agradeciéndoles a todos por su asistencia, muchísimas gracias porque sé que estuvieron ahí súper pendientes y nada, vamos a estar haciendo más jornadas como estas. Antes de irnos, Eneida nos hace una última pregunta, dice, la empresa paga el servicio de taxi a todos los trabajadores. Eneida, lo puntual es saber si se percibe como un ingreso laboral o si el trabajador se le dan los 20.000 pesos del taxi, el trabajador bien los justifica por medio de un recibo, ya sea pues a él mismo, que no es lo aconsejable, y si es por medio de una empresa, no, nunca. Para eso, pues, esas aplicaciones como Cabify, como Uber, tienen esas aplicaciones empresariales y lo que hacen las aplicaciones es facturar la totalidad de los viajes a fin de mes a nombre de la empresa y eso nunca va a ser factor salarial. ¿Listo? Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí tan pendientes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos por lo que asistieron. Yo sé que este tema tiene muchos interrogantes, porque además de todo es confuso, ¿sí? Entonces, tenemos distintos como viáticos, auxilios, bonificaciones, y son temas que a veces las empresas equivocadamente utilizamos, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ir diferenciando, que puedan hacer un esquema de nómina sencillo y sano, y que eviten fiscalizaciones, pero además riesgos de demandas laborales por parte de los trabajadores. ¿Listo? Están muy pendientes de nuestras redes sociales, nos encuentran como B2B Abogados y B2B Tax Legal en todas las redes sociales, están muy pendientes de YouTube. Ya pasé la información a la Community Manager para que esté muy pendiente de los correos que me llegaron. Claro que sí, con gusto los agregamos y les pasamos las memorias. No es más, a todos muchas gracias. Aprovecho para hacer una cuña, vamos a hacer una jornada de preguntatón. Este es un nombre que va por mí y realmente lo que queremos hacer es contestar preguntas que seguramente todos los empresarios o emprendedores tenemos en la cabeza, como ese tipo de cosas, y que probablemente lo que yo le respondo a Juan le va a servir a Pepe. Entonces, es una jornada muy chévere, vamos a hablar de cosas generales, de derecho comercial, de nómina, de retención de la fuente, de gestión humana, de muchas cosas que a veces nos hacen falta
de pronto que nos guíen en la forma en que obviamente derecho laboral, ustedes saben que ese es mi gran amor, entonces voy a estar yo presente. Esta vez nos vamos a turnar los profesionales de B2B. En la primera pregunta, Tom, que es el 24, sin estimar, vamos a estar hablando de nómina, seguridad social y temas de derecho laboral. Entonces, muy pendientes de estas jornadas, vamos a hacerlo constantemente con diferentes profesionales para que ustedes puedan tener información de todo tipo. No es más, muchas gracias a todos, como siempre un placer estar estos raticos con ustedes, que tengan un buen día y síganos en nuestras redes sociales.